si vas como en un barco y eres un pirata o estás peleando con un pirata y tienes pólvora y balas o balas de cañón, no quieres tirar tu bala de cañón con toda tu pólvora en el primer disparo, más bien como que vas a tirar bolitas y ver si ya le estás pegando al otro barco, en ese momento sí agarras toda tu pólvora y le pones una bala de cañón. Porque si te gastas toda tu pólvora en el primer tiro y no estaba como apuntado bien, pues ya te quedaste así. Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedes aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Arturo Sánchez, CEO y cofundador de Sofía, una empresa dedicada al cuidado de la salud que a través de la tecnología ha creado un producto que incluye un seguro de gastos médicos mayores, menores y preventivos, además de ofrecer servicios médicos virtuales y presenciales. Hablamos de su paso trabajando en el fondo de capital Index en Europa, creando modelos matemáticos para encontrar startups de gran crecimiento, la travesía para empezar a emprender en salud y por qué decidieron sacar todos los permisos de una aseguradora, aunque les tomó más de 2 años y mucho papeleo. Nos platica la oportunidad de emprender el sector salud debido a todos los problemas y oportunidades que existen. Por cierto, recientemente Spotify activó una opción para que puedas calificar los podcasts. Me ayudaría mucho si me calificas con 5 estrellas. Y muchas gracias a los que ya me calificaron. Espero que disfrutes esta plática tanto como yo. Arturo, bienvenido a Fundadores. Hola Alex, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí y pues, emocionado de platicar. Un gusto tenerte. La verdad es que muy interesante lo que están haciendo en Sofía, atacando un mercado pues grande, ¿no? Y complicado. Pero bueno, ahorita nos metemos a eso. Primero me gustaría entender mejor, pues cómo entraste al mundo de las startups y cómo fue que te sumaste al equipo de Songkick. Sí, es buena pregunta porque si ves mi LinkedIn, pues en realidad solo estuve 3 meses en Songkick, pero la verdad es que esos 3 meses como que fueron muy intensos y aprendí un montón de cosas y de hecho incluso hoy pues que Sofía es una empresa pues ya somos un equipo de 80 personas y llevo ya varios años haciendo esto. Incluso hoy como que pienso y me regreso a ese momento de Songkick para contextualizar muchas cosas, porque Songkick bueno, era en ese momento una empresa muy arquetípica de el startup como cool. Cuando yo entré fue post levantar una serie A de Index y de Sequoia, era la primera inversión de Sequoia en Europa. Un mercado padrísimo, que es un mercado cool porque era música, entonces un equipo bien talentoso también, un producto que la gente usaba un montón, entonces padrísimo y justo cuando estaba ahí estaban explorando otros modelos de negocio, había una cosa que era como un poco como Kickstarter para conciertos, entonces la gente podía como ir y pledge para que un artista fuera a hacer un concierto en su ciudad, que es un concepto bien padre que yo creo que sigue teniendo mucho sentido. Yo creo que si alguien lo vuelve a intentar hoy en la era de NFTs y blockchain, podría tener mucho sentido. Pero bueno, entonces era un momento bien padre de la compañía, súper interesante. Y fueron 3 meses donde como que me metí en como todo ese ecosistema de startups, y como que absorbí mucho de esa cultura. Y fue un proceso súper explícito porque llegabas y te daban tu como welcome kit y tenía el de Lean Startup y como que hablaban mucho de como toda esta metodología de iterar rápido y así, entonces muy padre. ¿Cómo llegué ahí para sí responder tu pregunta? Em, Fue una feria de startups que tenían puestos de trabajo abiertos y así. No tenían un puesto de trabajo de data science, pero yo como que me había
emocionado por esa compañía como usuario porque estaba padre. Entonces me acuerdo que fui y estuve como hovereando ahí en el stand de Songkick hasta que vi a la persona de Data Science y como que me le acerqué y le hablé y le piché la idea como de, oye, estoy haciendo la maestría y voy a tener como este periodo en el verano para hacer algo y, pues me encantaría hacer algo ahí en Songkick. Estoy súper agradecido porque pues él y el resto del equipo de Songkick dijeron, va, pues ¿por qué no? Pues ya, así fue que llegué para responder tu pregunta explícita. Impresionante, ¿no? Que solamente con 3 meses que hayas estado en una empresa acaba impactando, ¿no? Y cambiando toda tu carrera profesional. Porque como dices, pues una empresa muy sexy, ¿no? Primera inversión de Sequoia, en un mercado pues muy, muy divertido y seguro pues te abrió las puertas, ¿no? A un nuevo mundo que de eso pues no se hablaba mucho, ¿no? En México antes, de startups y emprendimiento de tecnología. Sí, sí, sin duda. Y de hecho, ese fue a través de la persona con la que trabajaba en Songkick que después entré a trabajar a Index. O sea, trabajé un año y medio en YouGov, también allá en Inglaterra, un rol también bien interesante. Pero justo como ya no estaba en la compañía donde habían invertido, pues ya era como fair game, como acercarse a mí y a través de esa conexión de Songkick fue que entré a Index, un año después de eso. Entonces, sí, a tu punto, sí, como que fue como suerte porque pues fui a la feria de talento y estuve ahí y conseguí hablar con las personas, pero jamás como que estaba conectando así, sí, y luego voy a ir y hablarle a los inversionistas de esta compañía para ir a trabajar allá. O sea, como que eso nunca jamás pasó por mi mente. ¿Y por qué te sumaste a Index? ¿Qué te llamó la atención? Digo, después de estar en dos startups y esta parte padre del emprendimiento, pasarte como al lado pues malvado, ¿no? De inversionistas, de dinero. Sí, digo, en ese momento honestamente no sabía muy bien que pues, mucho de startups, o sea, para ponerlo en perspectiva, o sea, pues me buscaron de Index y yo no sabía que era un fondo así de reconocido como es. Entonces, pues lo pensé, dije, pues voy a hablar con ellos a ver de qué se trata eso. Y pues sí, luego ya metido en ese mundo me enteré que era un fondo pues, muy, muy top en Europa y bueno, en todo el mundo, de hecho. Y mi pensamiento de nuevo, tal vez muy naif, pero pues es literal lo que pensé fue, pues algún día me gustaría empezar una compañía, entonces estar en este lugar donde el trabajo va a ser, pues, construir herramientas para encontrar compañías exitosas, porque ese era mi rol central en Index. Pues seguro es una buena forma de aprender de cómo se construyen empresas y qué tiene sentido y pues de todo ese mundo. Y resulta ser que sí, sí, sí fue cierto. O sea, sí es una muy, muy buena forma de aprender de todo el ecosistema. Alguna vez le pregunté al fundador de Songkick justo que si creía que trabajar en un fondo de inversión te servía para como preparación, o sea, justo para emprender y su respuesta fue no. Eh, Te enseña mucho de eh, levantar capital y así, pero no te da una idea nada cercana de lo que es operar y creo que hay mucha verdad de eso. O sea, sí aprendí muchísimo de estar en ese ecosistema, por ejemplo, las partes de fundraising aprendí un montón. Em, pero bueno, operar es otra cosa y en distintas etapas, digo, Sofía realmente apenas va empezando, pero bueno, ya hemos pasado varios milestones en varios sentidos, o sea, de pasar de no tener un producto, no tener un equipo, a ahora ya tenemos un producto en el mercado con un equipo sustancial, y eso requiere muchos cambios. Es muy cierto que viendo desde el lado desde la perspectiva de un inversionista externo, es muy difícil
imaginarse todo lo que vas a vivir como fundador. Sí, 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 tal vez hay mejores escuelas, tal vez una startup en hipercrecimiento, pero sin duda es una buena escuela, ¿no? Tal vez no la Sí, mejor, pero sin duda es muy buena. Entiendo que estudiaste matemáticas y ¿qué hacías? ¿Buscabas en las industrias en las que había oportunidad para disrupción? sí, bueno, antes de ese rol en Index, mis trabajos siempre fueron técnicos, o sea, yo eh, programo y todo mi trabajo o sea, como mi day job involucraba más código que juntas hasta ese momento. Entonces, el propósito con el que me contrataron fue, pues, construye herramientas de datos que nos ayuden a encontrar startups. Entonces hacía un montón de cosas de scrapear fuentes de datos públicas juntarla con algunas fuentes de datos privadas, construir modelos que rankeaban compañías y así. Básicamente yo solo, o sea, era un equipo de uno, luego empezamos a crecer un poquito eso, entonces tenía algunos recursos externos y ya era un poquito más manejar eso, em, pero fue pues, un proceso de crear de una idea muy etérea, pues llevarlo a un punto donde ya había como un sistema que funcionaba y así, entonces eso estuvo súper interesante. Pero bueno, un fondo es un lugar muy fluido en el sentido de que pues te involucras en otras cosas que están sucediendo. Entonces, si bien esa era la parte principal de mi rol en Index, eh, una buena parte de mi tiempo también la pasé conociendo pues compañías y haciendo pues como más el rol de inversionista, como associate en un fondo de inversión, o sea, reaching out a emprendedores y pues viendo eh, que el deal se ejecutara y ese tipo de cosas. Y eso, la verdad, como que complementó muchísimo pues como background muy técnico con un background o con una experiencia que me dio mucha como perspectiva del lado de negocio y del lado de modelos de negocio, de cómo se ve una empresa independientemente de lo técnico que está funcionando bien y pues muchas cosas. Entonces fue un rol bien interesante, y bueno, creo que algo que tal vez adelantándome y cómo di el brinco, o sea, algo que me pasaba mucho estando en ese rol, por muy interesante que fuera, es que cuando o cuando conocía a un emprendedor que estaba haciendo algo y estaba funcionando, que era el 1% de las veces, porque la gran mayoría es puras matemáticas, la gran mayoría de las compañías pues, no es así. Em, pero ese 1% como que me hacía pensar, chale, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Yo debería estar creando algo. Eh, y pues con un poquito, ese fue mi motivador interno de empezar a pensar en, pues ya, dar el brinco y aventarme a crear algo. Y un poquito antes, haciendo este scrapping y viendo modelos, ¿te acuerdas alguna industria o algo en específico que dijeras, aquí hay una gran oportunidad? ¿O qué industrias o qué modelos te parecían atractivos en ese momento? Es muy interesante porque era como cíclico. Cuando o sea, estuve en Index en 2017, o sea, ahí estaba, y en ese momento, por ejemplo, todo se volvió cripto, porque fue como esa primera, bueno, esa segunda o tercera ola de cripto, este, y como que eso dominó. Entonces, los modelos alcanzaban a ver eso. Creo que las cosas que siempre, como que brillaban mucho eran las cosas consumer que tenían dinámicas como de network effects y crecimiento exponencial. O sea, como de las cosas más padres que
salieron de todo este trabajo fue que uno de estos modelos como que identificó Discord así mucho antes de que fuera gigantesco y muy, o sea, muy temprano, a pesar de que yo estaba en Londres y esta empresa estaba en San Francisco y así, como que eso fue muy padre. Otro fue Roblox, que, o sea, en Index ya la conocían y así, pero yo como independientemente dije, órale, Roblox, ¿qué es eso? Nunca había escuchado de eso, está interesante, pero las métricas se ven como espectaculares. Em, entonces, como que en consumer con network effects, las cosas tendían, cuando algo empezaba a brillar, brillaba mucho. Qué interesante. Porque, bueno, a mí me gusta creer que a veces más arte que ciencia, pero pues si estas salieron tan claras en el modelo, pues supongo que se puede hacer bastante más con datos de lo que, pues, supongo que se puede hacer bastante con datos. Sí, hay un montón de cosas interesantes a hacer en ese mundo. Y luego estuviste 4 años en Index. ¿Por qué si siempre tenías esa pues, ganas de emprender y eso todo? ¿Por qué te quedaste 4 años, que la verdad es que es bastante tiempo, en Index y en VC? Bueno, pues era un rol bien interesante, y siempre estaba como in the back of my mind pensando en cuándo dar el salto o si dar el salto. Em, Se juntaron muchas cosas, que fue así como tormenta perfecta de ya, es el momento. Empecé a hablar con los que ahora son mis dos co-founders, que son amigos de mucho tiempo de la universidad. Ellos estaban en Estados Unidos y empezamos o sea, siempre hablamos de como tecnología y startups y demás. Em, pero en 2018 como que empezamos a hablar más intensamente de pues qué podríamos hacer en México, o sea, un poco con la espinita de pues, ya llevamos varios años viviendo en el extranjero y nos gustaría regresar a México. Entonces se juntó eso, que es como un elemento súper, súper fundamental. O sea, yo creo que de no ser porque mis dos co-founders estaban animándose a lanzarse al mismo tiempo, no sé si yo lo hubiera hecho yo solo, porque la neta son dos amigos, o sea, súper buenos amigos y aparte de eso son dos de las personas más talentosas que conozco, entonces fue como, sí, yo quiero trabajar con ellos, em, ese fue un elemento. El otro fue como que en el mercado y estas cosas estaba cosas como Lemonade, cosas que en Europa estaba Alan, que estaba lanzando también por aquellas fechas, y como que nos preguntamos, pues tendrá sentido hacer algo como en seguros en México, pero más en salud que en seguros así como en general, porque o sea, como que nos interesa mucho más la salud y como el cuidado de la salud como industria que los seguros como industria. Em, Nos clavamos a investigar, y pues resulta que sí, hay una oportunidad gigantesca porque los seguros de salud en México son así como atípicamente retrógradas. Bueno, eran, porque ahora ya pues, la gente puede comprar Sofía. Esas tres cosas o esas tres fuerzas se juntaron y fue como, va, pues es el momento, o sea, let's do it y ya nos regresamos los tres. Y fue un poquito, es el momento de emprender y empezaron a analizar industrias o todo, o medio siempre tenían el gusanito y de repente vieron la oportunidad pues tan grande que existe en salud. Siempre teníamos el gusanito, llegamos a salud porque pues es una industria como pues muy personal o debería ser muy personal, es una parte muy importante de la vida de las personas. Entonces, como que en esa exploración, una vez que
llegamos a salud fue como, ok, esto está muy padre, muy retador, porque pues, no sabíamos nada de salud o de emprender en salud. Y ya nos quedamos y fuimos como investigando más y más y refinando más el modelo hasta pues, llegar a lo que empezamos a construir. ¿Y cómo fue levantar capital en un inicio? ¿Se les dificultó o no? ¿O cómo fue este proceso? Porque, bueno, en general, la gente ve todas las noticias de emprendedores levantando capital y parece que es fácil, pero en realidad, pues levantar capital es una de las cosas más difíciles, ¿no? Que existen. Sí, digo, es difícil para todos y creo que no hay un solo emprendedor que haya levantado capital que no haya tenido su buena dosis de rechazos y nos. Dicho eso, la verdad para nosotros fue como que estábamos en una situación pues muy afortunada, justo por mi background yo entendía muy bien cómo funcionaba esa dinámica y una vez habiendo elegido el espacio donde quisimos enfocarnos, que era salud en México, desde el ángulo de negocios, fue como que había mucho apetito por invertir en eso. Dicho eso, o sea, pues sí, levantamos primero una ronda como de individuos y muy como angel. em, y luego el seed round, que fue donde participaron Kasek y Rivet. Y incluso para ese seed round, pues sí hubo ahí momentos pues de angustia, pues si no levantamos un montón de capital, no se puede empezar esto. Entonces, pues, y como que ¿Cómo fue eso? El saber que tenías que levantar, pues que no te servía una ronda chica, ¿no? Sino que tenías que ir por una ronda bastante grande. ¿Te acuerdas un poco pues, el sentimiento o esos primeros nos que te hayan dicho algunos fondos? sí, creo que de nuevo, o sea, creo que cualquier emprendedor que lo ha vivido, pues sabe el sentimiento, es un poco pues como, bueno, yo me lo llevaba como sorpresa, así de no entender por qué, de si alguien diría que no cuando es una oportunidad tan buena. Obviamente con el sesgo de tú eres el emprendedor. Em, y sí, pues es un poco ser persistente, y si alguien lo deja en ambiguo, o en tal vez sí, pues es como tomarte la chamba de pues, sí, empujarlos tú para que se convierta en un sí, hasta que lo chistoso de este proceso es que pues, casi siempre hay un momento donde como que it flips, y cuando ya tienes una primera oferta, pues luego tienes una segunda más fácilmente, y el leverage pasa a estar mucho más de tu campo. Sí, totalmente. Como dices, hay un momento en el que, pues depende del tipo de ronda, ¿no? Pero ya sea que tengas un lead en rondas más adelantadas o que empieces ya a llenarla, ¿no? En los primeros cheques, a veces son los más difíciles en la ronda ángel y después ya empiezan a caer pues, más cheques, y se crea este momento. Y hablando un Sí, sí. poquito ya, metiéndonos a Sofía, están en un segmento muy regularizado y ustedes optaron por conseguir todas sus licencias desde el principio y en hacer una solución muy completa. Pues que, bueno, no solo qué ventajas tiene este modelo, sino también, ¿ves alguna desventaja en hacerlo de esta manera? Sí, hay de las dos y son muy significativas de los dos lados. Em, Creo que voy a empezar por las desventajas para acabar en una nota feliz la respuesta. Las desventajas son que toma mucho tiempo, mucho trabajo en conseguir estas licencias. A nosotros nos tomó 2 años de que metimos la carpeta de este tamaño. Eh, Estoy haciendo seña que es una carpeta gigante, si solo están escuchando Bastante el grande. audio. Em, 2 años a poder ya operar, lo cual es un tiempo, pues cuando estás en tiempo startup se siente una eternidad, y se sintió como una eternidad. Y,
y sí, creo que eso fue difícil. Digo, aprovechamos mucho ese tiempo para construir y para ir creciendo el equipo y para ir refinando muchas cosas, pero pues sin duda sí fue muy difícil llevar como ese proceso. Pronosticábamos algo así como un año, tal vez un poco más, 2 años era mucho más que nuestro estimado, entonces eso fue tardado. Y una vez que ya lanzas, como pues eres una aseguradora, igual que una aseguradora como las grandes, tienes que tener un montón de requisitos y de eh, papeles y de como sistemas de compliance y control interno y cosas muy extrañas para el molde de una startup. Entonces, eso pues a veces te alenta o te puede alentar si no lo haces eficiente. Em, y esas son las cosas negativas. La principal ventaja es que tenemos control total de la experiencia del usuario. Entonces, eso es súper, súper, súper valioso. O sea, nosotros podemos diseñar la experiencia de principio a fin y hacer que sea una experiencia coherente, muy sencilla para los usuarios, muy fácil de usar y que nos podemos asegurar de respetar las promesas que hacemos a los usuarios, porque hay por ahí algunos otros modelos en los que eres como una startup y usas la licencia de una aseguradora, pero al final del día en esos modelos tiene que ser la aseguradora quien paga y pues en un seguro en realidad ese es el momento de la verdad para ti como usuario. Estás esperando a ver si te van a pagar y si eso depende de la aseguradora tradicional, pues es desafortunado porque puedes tener como una bonita experiencia de onboarding y buen servicio al cliente, pero si no te pagan a ti como usuario, pues es difícil compensar con todas las otras cosas. Y nosotros, por virtud de tener como eh, esta figura de pues, somos una aseguradora, podemos asegurarnos de que en esos momentos de la verdad, poder respetar las promesas que le hacemos a los usuarios. Sí, y además a veces así es en Latinoamérica, ¿no? No tenemos tanta infraestructura y tantas cosas sobre las que podemos construir, entonces a veces hay que construir pues toda la solución tú, ¿no? Vertical, porque pues, para controlar la experiencia del usuario y porque no existen, ¿no? A veces pues, suficientes opciones, ¿no? Para hacer todo tú. Sí, y de hecho, agregando un poquito a eso que dices, otro ejemplo interesante de eso que nos pasó es eh, una parte importante del producto de Sofía es el componente de videoconsultas o de telemedicina y hicimos primero pues, como una investigación de a ver qué proveedores podemos integrar y así, porque esa era como la receta, entre comillas. Y pues nos encontramos que no había uno que nos pudiera como dar la calidad y integrarse como quisiéramos. Tal vez hoy ha cambiado porque ya pasaron un par de años y una pandemia en medio, entonces se ha movido mucho ese espacio. Eh, pero sí, nosotros, aparte de construir todo esto del modelo operativo de ser una aseguradora, pues construimos también como el servicio de telemedicina que está muy integrado al seguro y al producto de Sofía. Sí, ¿y cómo ha sido esta parte de encontrar product market fit? Porque, bueno, primero es bastante complicado y más en un sector tan regularizado, ¿no? Que tal vez no te puedes mover tan rápido como te gustaría y pues tú puedes pensar algo en tu cabeza y verlo muy bonito, pero al final el mercado te dice otra cosa. Sí, ha sido un reto interesante este primer año. Llevamos un año de operar en realidad y los primeros meses creo que nos costó trabajo encontrar el mensajeo correcto, como que quisimos hablar muy aspiracionalmente y tal vez no tan claro y tuvimos que ir adaptando hasta que la gente entendía. Y por ahí en el camino pasó algo bien interesante que, de nuevo, o sea, cuando haces zoom out, dices, ah, claro, eso pasa en las startups, pero cuando lo estás viviendo,
se siente muy, muy diferente. Y es que nos empezaron a buscar pues de algunas empresas, así que veían, oye, y esto se ve bueno para mi empresa, tienen un servicio para empresa y la verdad no teníamos eso hasta, pues, hasta hace unos meses. em, Porque estábamos enfocados en individuos. Entonces empezamos a ponerle atención a eso y lo teníamos en el roadmap. Sí, eventualmente vamos a vender a empresas y así tal vez más a futuro. Em, pero nos empezó a jalar eso y empezamos a hacer algunas adecuaciones al producto para que funcionara y que pudieras venderlo a una empresa, como con las cosas fiscales y de impuestos y así que ellos tuvieran los beneficios y todo esto. Em, y empezó a despegar más y más, entonces como que vimos eso y fue, ok, pues va, creo que por aquí va, por aquí se siente como mucha más, como una sensación de pull del mercado. Y ya los últimos meses hemos estado como construyendo mucho más fuerte, como todos los features necesarios para dar una gran experiencia para las empresas con el producto de Sofía. Y sí, el próximo año yo creo que vamos a estar aún con el producto que tenemos para individuos, pero con un foco mucho, mucho más grande en dar Sofía para empresas. Sí, suena súper interesante esta parte de empresas. Y la verdad es que es un no-brainer, ¿no? Para las empresas yo creo que puede ser un súper producto y para ustedes una manera de escalar muy rápido. Pero ¿cómo decides a veces, porque en una startup tienes recursos limitados, sobre si dedicar esos recursos a construir más este producto de empresas o construir pues más hacia el consumidor final? Sí, no, la pregunta de foco siempre es muy difícil y el framework que me gusta mucho para pensar eso es como bullets y cannonballs, que lo vi por ahí en un libro que se llama Good to Great, que es si vas como en un barco y eres un pirata o estás peleando con un pirata y tienes pólvora y balas o balas de cañón, no quieres tirar tu bala de cañón con toda tu pólvora en el primer disparo, más bien como que vas a tirar bolitas y ver si ya le estás pegando al otro barco, en ese momento sí agarras toda tu pólvora y le pones una bala de cañón. Porque si te gastas toda tu pólvora en el primer tiro y no estaba como apuntado bien, pues ya te quedaste así. Entonces, eh, así fue como empezamos esta parte de empresas, o sea, al ver como esta demanda que venía, pues empezamos con algunas adecuaciones y como, o sea, literal con un MVP de qué es lo mínimo que tenemos que cambiarle y ajustar al producto para que una empresa lo pueda comprar. Y viendo que sí, como que había ahí conexión, fue que decidimos, ok, pues vamos ahora sí a cargar más la bala de cañón y ir más fuerte por ahí. ¿Y qué han estado ajustando para que sea un producto para las empresas, un no-brainer para las empresas? Es buena pregunta porque en realidad mucho del producto ya es muy atractivo para las empresas. O sea, una diferencia entre Sofía y un seguro típico es que cubrimos gastos preventivos y como de salud primaria, es decir, no es solo un seguro que tienes ahí por si te pasa algo muy malo, es como más como un compañero de salud, o sea, cuando lo tienes, lo primero que haces si te sientes mal es abrir la app y tener una videoconsulta en menos de 5 minutos, y a las empresas les interesa mucho, sobre todo en una época como ahorita, que la competencia por talento es brutal, pues les interesa dar las mejores prestaciones, dar los mejores beneficios pues creo que más genuinamente les interesa pues cuidar a su equipo y que esté bien su equipo. Entonces, esto, o sea, como que esta diferencia de Sofía con un seguro que solo cubre pues cosas catastróficas es muy, muy clara para alguien que quiere formar un gran equipo, porque pues es un beneficio súper atractivo. Entonces,
esas son las cosas que ya estaban, pero otras adecuaciones que sí hemos tenido que hacer es, em, pues tal vez como que la suma, el tipo de cobertura que tenemos en cuanto a tamaño máximo de cobertura, del lado individual nosotros dijimos, ok, vamos a definir este número para hacer un producto más accesible y que más gente que tal vez no ha podido pagar un seguro antes lo pueda pagar. Y en una empresa, pues justo por esta dinámica de que quieres dar una prestación muy buena a tu equipo, pues tal vez el fundador o la persona de people de la empresa no tenga esa como su primera consideración y no sea tal vez tan sensible al precio, entonces más bien quieren darle una cobertura así muy grande y que les funcione muy bien en casi cualquier caso. Entonces ese es un ajuste que estamos haciendo. Em, y tal vez hay un poco de las reglas de cómo podemos aceptar a una persona dentro del seguro, porque pues sería muy desafortunado que una empresa no pudiera darle un seguro a todos sus empleados. Entonces es otro de los cambios que hemos tenido que hacer para como encontrar la forma de sí poder aceptar a pues, casi todos sus empleados, excepto casos muy, muy extremos. Súper interesante. Entonces ya están listos para soltar los cañonazos hacia las empresas. Sí, ya los estamos afinando y hacia allá vamos. Y de hecho, ya así como justo ha sido un proceso gradual, pues ya tenemos pues, varias empresas que son muy son usuarios de Sofía para empresas y están muy felices hasta ahora. Clara, que estábamos platicando antes de empezar a grabar, Mora Mora, aquí en la Ciudad de México, que no todos los que escuchen acá, pues seguro conocerán estos restaurantes. Y tenemos, cargamos, no sé, tenemos varias empresas ahí. Tenemos más de 15, 20 empresas ya. A pesar de que ha sido muy MVP y ahora sí vamos a empezar a acelerar mucho de ese lado. Sí, y para ustedes también es un no-brainer, ¿no? Porque con una sola empresa puedes agregar cientos o miles de personas en poco tiempo. Sí, sí, sin duda. Y sí, como que resumiría como toda esta parte que de como esta discusión del foco y así, pues como que creo que se siente como product market fit bastante más fuerte de este lado. Por eso como que estamos yendo hacia allá un poco más intencionalmente este año. Sí, sientes que te jala el mercado mucho más duro, ¿no? Y digo, aunque puede haber product market fit en todos lados, pues tal vez el low hanging fruit está ahí en las empresas. Y ya después, pues que se conozcas el producto, que puedas crecer más, pues sigues pues más por la parte de consumo. Sí, no, y de hecho creo que quiero agarrar ese punto que dices porque uno de los retos que nos encontramos al principio es que la barrera de confianza es bien importante. O sea, si pones así cómo es la compra de un seguro, le estás pidiendo a una persona que no te conoce, que eres una empresa nueva, que sí se ve como una startup, pero es nueva y así, que te pague mucho dinero porque pues, es un producto que para la mayoría de las personas es un gasto sustancial y que no reciba algo como tangible en ese momento. Que digo, nosotros sí lo hacemos, sí damos algo tangible, pero eso es una sorpresa para quien compre el producto. eh, y es como, o sea, parado en esa posición, pues sí es como, hay que confiar mucho y estamos muy agradecidos por todos nuestros usuarios que han confiado en nosotros, pero pues sí hay como un brinco de confianza y yo creo que a medida que crezcamos y que seamos una marca muy reconocida, em, y que pues que más gente conozca de la experiencia de usar Sofía,
pues tal vez ese brinco de confianza ya no es tan radical y es más como, ah, sí, conozco a mis amigos que se los dieron en su empresa y les ha funcionado súper bien y así, pues ya yo también lo voy a comprar. Sí, claro, es un producto en el que necesitas, como dices, romper esa barrera de confianza, ¿no? No es suficiente con una página bonita y un user experience bonito, sino que realmente tienes que demostrar, ¿no? A través del tiempo, ¿no? Yo creo, y de usuarios felices, que es un producto que funciona, que es un producto que ayuda y que es una solución, pues, bastante buena. Sí, no, y digo, o sea, yo soy muy fan de los neobancos, estoy muy agradecido de que existan, pero es un producto el de Sofía que tienes que pagar una buena cantidad de dinero para acceder. No puedes como abrir una cuenta y ver cómo se ve y ya. Y hablando un poquito de esto del acceso a las personas, ¿cómo ves tú pues, la diferencia? Viste varios años en Europa y yo en Latinoamérica, que yo creo que la innovación ahorita, la gran oportunidad de tecnología y del emprendimiento de tecnología está en Europa está en otro lado, ¿no? En atender nichos subatendidos y aquí en Latinoamérica es sobre todo el acceso, ¿no? Otorgarle más acceso a las personas, porque hay muchos productos que nada más tienen una minoría y que pues que deberían de tener todos, ¿no? Ya sea créditos, salud o muchas otras cosas. Sí, es súper importante eso, y en el sector de salud en México, pues hay estadísticas bien como dramáticas. México gasta algo así como 65 billones de dólares en salud. De eso, la mitad lo pagan individuos y empresas, así de su bolsillo. Y de ese gasto, solo 10% es a través de un seguro. Entonces, el otro 90%, pues es gasto que la gente no tenía previsto y que creo que en muchos casos habrá historias de que pues, le pasó algo a algún miembro de la familia y pues, tienes que vender cosas para poder afrontar el gasto. Son situaciones que pues, justo en ese momento tal vez no puedes darte como la pausa de elegir la mejor atención médica, sino pues tienes constraints de presupuesto que guían tus decisiones. Entonces, lo que el producto de Sofía y lo que otros productos que lancemos en el futuro intentan hacer es eh, ayudar a que la gente que ya está gastando en salud lo pueda hacer de mejor manera en dos sentidos. Uno más predecible, o sea, que no sea algo que pase de la nada y como desbalancee tu situación familiar completamente. Y dos, que esté optimizado en el sentido de que sea como atención médica de muy buena calidad, que sea muy fácil de usar y que sea muy accesible, muy integrada en tu vida y que no tengas que pues, detener tu vida para ir a buscar esa atención. Sí, y la verdad es que es un tema complicado, ¿no? Y la mayoría de personas que yo conozco están inconformes con su seguro, así que hay pues bastante espacio, ¿no? Para ofrecer un mejor producto, pero bueno, la única manera de mostrar es pues con tiempo y dándole ese valor a los clientes. Y hablando un poquito del ecosistema en general pues de startups, sé que tú has invertido en algunas startups y has ayudado a algunos emprendedores. Pero, ¿cómo crees que podríamos hacer, pues todos en general los emprendedores, para hacer, ecosistema fintech ha crecido mucho, pero creo que el ecosistema de salud todavía está, pues un poco atrasado, por así decirlo. ¿Cómo podríamos promover que haya más, pues, emprendimiento o gente resolviendo los problemas de salud? Sí, y lo voy a contestar en dos partes. O sea, la primera es como a nivel de Sofía, algo que nos fascinaría lograr es volvernos una especie de plataforma en la que la gente como que nos tiene a nosotros como su compañero de salud primario y luego nosotros le permitimos a otros emprendedores en salud pues como insertar o como conectar sus soluciones porque pues salud es un tema que en realidad son muchísimos temas, cada uno muy complejo, y cada uno tiene sus nuances y tiene muchas particularidades. Entonces, si como Sofía logramos hacer como este sistema
en el cual otras compañías puedan enchufarse y con esto tener como un go-to-market un poco más claro. Creo que eso podría detonar innovación en salud. Y creo que la segunda parte de esta respuesta es más como a nivel pues, personal o comunidad. O sea, creo que ya hay varios ejemplos de gente emprendiendo en salud, pero la comunidad no es tan grande como la comunidad de emprendimiento en fintech, obviamente. Entonces, siempre ayuda mucho tener como con quien rebotar ideas, con quien compartir pains y con quien pues ver si ya han tenido estos problemas. Por ejemplo, eh, conozco a Julián de Eva, que también es un emprendedor en salud, em, y, y pues un pain point así mega específico cuando estás en este espacio es qué tipo de permisos necesitas de Cofepris para tu página web. Pasó de, uy, tengo que buscar unos abogados para que me expliquen y así a Julián me diga, mira, son estos formatos, así los llenas y listo. Entonces, o sea, creo que hay mucho que hacer en ese lado de comunidad y de, pues, eh, compartir conocimiento de cómo se mueve este mundo. Sí, creo que más gente emprendiendo pues ayuda, ¿no? Y entre más algunos problemas, al menos pues te pueden guiar más fácil, ¿no? Es como lo típico entre emprendedores de pues, que alguien te recomiende un contador, ¿no? Es algo muy típico, pero pues simplemente que alguien que ya haya trabajado en una industria similar, pues puede ser mucho más fácil. Y hablando un poquito de inversión, sé que, digo, otra vez, sé que estabas en un fondo con varios otros emprendedores y varios amigos, pero lo que me llama la atención es que me comentabas que en el fondo 2 ya no vas a participar como partner, pero me gustaría saber cómo, y no es fácil yo creo tomar ese tipo de decisiones, de a veces pues, no participar en un proyecto que está bien y es exitoso y sigue creciendo, ¿cómo tomas estas decisiones de qué priorizar y saber a qué dedicarle tu tiempo y energía? Sí, no, y bueno, primer disclaimer es que pues, de este fondo con quien participé les está yendo súper bien y ya van a cerrar su segundo fondo. Yo estuve en un primer fondo donde solo invertíamos como nuestro dinero muy a título personal y justo por eso lo hacía muy simple y eso es la forma que pienso esto. A tu pregunta, o sea, la verdad es que ser CEO y fundador de una compañía es un trabajo de tiempo completo 1.5 veces, entonces es difícil encontrar como el tiempo para poder hacer bien varias cosas. Entonces, pues sí, yo creo que es una cosa de foco, es un foco en un sentido un poquito distinto a lo que hablábamos hace un ratito, pero pues sí, todos tenemos 24 horas en el día y hay que sacarles mucho jugo y una de las formas en las que creo que puedes como exprimir bien esas 24 horas es enfocándote en pocas cosas y yendo muy profundo en esas cosas. ¿Y cómo fue tomar esta decisión? Porque como decías, el proyecto va muy bien, que es cuando es más difícil salirte, ¿no? Pues si va mal es fácil, pero si va muy bien, pues es más difícil este tipo de decisiones de salir. Sí, digo, creo que es un happy problem porque pues lo que hacemos en Sofía me motiva tanto y como que me emociona tanto que me llama muchísimo y es fácil, entre comillas, como decir, sí, quiero que esto funcione, entonces pues ahí tiene que estar mucho de mi atención. ¿Y hacia dónde va Sofía? ¿Cuáles son los retos pues, que tienen ahorita inmediatos y que quieren, pues, lo que quieren lograr en los siguientes 2, 3 años? Sí, no, buenísimo. Y uno de los retos es justo el que te contaba de seguir desarrollando el producto para empresas y seguir como haciéndolo un gran producto y nuestro milestone a lograr es que el default en cualquier empresa en México sea que en las ofertas de trabajo la expectativa sea que ahí diga seguro de salud de Sofía.
y hasta ahora el feedback apunta que se puede, no pinta tan difícil, pero bueno, es un reto como todo. Ese es uno. El otro es este reto como de inclusión y como de expandir el mercado. O sea, si bien con lo que vendemos hoy ya logramos que la gente que tiene su seguro catastrófico o su seguro típico, al cambiarse de uno de esos a Sofía, pues toda la parte de atención primaria, como que ya es atención que antes los seguros ni tocaban, ya estamos expandiendo el mercado en esa dirección, pero hay otra dimensión de cómo hacemos un producto aún más accesible y aún más fácil de entender y que más gente se anime, que tal vez no sea como un desembolso tan grande. Entonces, pues por ahí, o sea, esos son nuestros dos principales retos, o sea, como ir muy fuerte sobre esa línea de ser el estándar para las empresas que valoran mucho a sus equipos y por el otro, pues más como exploratorio, el cómo llegamos y cómo resolvemos este problema más como etéreo de dar acceso de salud a las personas. ¿Y cómo expandes esa parte? Que las personas que antes no tienen un seguro y no están, pero sobre todo no están pensando en un seguro, por costo, por razones, simplemente que se atrevan a darle una oportunidad a Sofía y simplemente evaluarlo, ¿no? Y ver si les funciona o no. Pero ¿cómo haces para que esa gente cambie de mentalidad y vea que hay un producto accesible que le puede solucionar una necesidad? Sí, y bueno, sin spoilear mucho de lo que estamos acá cocinando, creo que mi hipótesis es que tienes que hacerlo más que resuelva un problema, o sea, que la gente sienta un pain en sus vidas y diga, necesito resolver esto hoy, en vez de más como una aspiración de yo quiero ser una mejor persona y cuidar mejor mi salud y así, entonces voy a invertir. Creo que si logras crear un producto que ataque un problema así como agudo, que la gente dice, ah, qué bueno, por fin algo me resuelve esto, eh, ya, y en salud hay más de eso que en un seguro de otro tipo, porque pues, la gente sí tiene como esas necesidades muy puntuales, muy agudas. Entonces, por ahí va, pero no quiero dar muchos spoilers. Buenísimo. Sí, vamos a pasar a la última parte, que son las preguntas de reflexión. Las preguntas son Buenísimo. cortas, las respuestas no necesariamente. ¿Cuál es el libro que más te gusta recomendar? Lo tengo acá, es Anti-Fragile de Nassim Taleb. Es un gran libro con, tiene unas ideas muy como profundas. Yo he leído varios de Nassim y, y han moldeado mucho cómo pienso las cosas. Y creo que el que más me gusta de sus libros es desde el de Anti-Fragile, porque creo que ahí es donde está más como claras sus ideas y son como más como duraderas y más profundas. Y están condensados los conceptos de los otros libros, ¿no? Sí, sí, ahí empieza, ahí condensa tanto el Full by Randomness y el Black Swan y pone las semillas del que sigue, que es Skin in the Game, como que ahí está todo. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos 5 años que ha mejorado drásticamente tu vida? Eh, Camino un montón, muchísimo. Y eso, o sea, tengo ahora un perro y todas las mañanas, pase lo que pase, salgo a caminar con mi perro. Y eso es un hábito que es muy sencillo, muy simple, pero en muchos niveles como que te ordena el día. O sea, ya y tuviste algo de actividad física, ya te vestiste, ya tuviste que salir de tu casa, entonces te obliga. Y la constancia de poder hacerlo todos los días, pase lo que pase,
pues le pone mucha regularidad a eso y creo que, pues sí, no tengo como la métrica de cómo ha mejorado mi vida, pero yo estoy convencido que tener esa constancia ha mejorado mi vida. Buenísimo. Sí, yo también tengo un perro y lo paseo 3 veces al día y es muy cierto esto. Y de hecho yo una vez sí lo medí más o menos, hice una lista de todas mis actividades en el día y qué me daba energía y que estaba muy engaged. Y a pesar de que siempre me da flojera porque es para hacerlo 3 veces, después Sí, de hacer todo esto durante varias semanas, me di cuenta de que era una de las cosas que más energía me daba y que, pues, que eran mis cosas favoritas. Entonces ahora pues, siempre lo hago con bastante gusto. sí. ¿Tienes algún fracaso favorito? Ya, creo que una vez corrí un medio maratón y tenía un tiempo en mente y era un tiempo ambicioso y no logré ese tiempo por menos de medio minuto y eso me dejó muy picado y después de eso estuve corriendo más de lo que había estado corriendo antes y luego ya mejoré o cumplí ese tiempo, pero creo que si lo hubiera logrado a la primera o lo hubiera logrado así en el primer intento, pues toda esta segunda parte más como de casi ardor de no manches, estuve así de cerca y no lo logré, no hubiera pasado, entonces creo que ese fue bastante disfrutable. Perfecto, ahora tienes que ir por el maratón completo. Sí. ¿Tienes algún consejo que te hayan dado que te haya sido muy útil? Sí, em, nunca tu mejor respuesta va a venir como de un lado emocional, es decir, cuando tienes como una situación difícil, invariablemente te conviene tranquilizarte, respirar, tomarte el tiempo necesario antes de responder que dejarte llevar por tus emociones. No quiere decir que sea una decisión que tomes fríamente y sin preocupación o por las demás personas, pero puedes hacerlo sin que te domine tu emoción instantánea y más bien como pensar en realmente qué quieres como transmitir, comunicar, detener o lo que sea. Buenísimo, gran consejo. Arturo, si alguien quiere saber más de Sofía, si quieren aplicar para Sofía para empresas o algo así, ¿dónde podemos contactarte, contactar a tu equipo? ¿Dónde podemos saber más? Pues estaría padrísimo con esta meta que tenemos de volvernos el estándar del cuidado de la salud para las empresas que quieren cuidar a su equipo, que me escribieran cualquier fundador que quiera darle Sofía a su equipo, pues que me escriba por LinkedIn y yo los conecto ahí y les ayudo con todo el proceso. Perfecto. Arturo, muchas gracias por tu tiempo. La verdad es que me da gusto pues, platicar con fundadores que estén resolviendo problemas tan grandes y teniendo proyectos pues, tan ambiciosos, ¿no? Da gusto pues, ver más gente emprendiendo en salud y creo que necesitamos mucha más gente pues, resolviendo estos problemas en Latinoamérica. No, muchas gracias a ti, Alex, por el tiempo y por la invitación. Estuvo muy padre la conversación. Me gusta ver emprendedores en industrias diferentes. La salud es una industria enorme y llena de problemas. Sin duda, cada vez vamos a ver más personas emprendiendo en salud. Si estás empezando una empresa en salud o si te interesa tener Sofía para tu empresa, escríbele a Arturo y dile que lo escuchaste en Fundadores. Como siempre, muchas gracias por escuchar.